Nosotros estamos aquí para que la justicia no se venda y sepa que pues un femicidio no es accidentalmente. Nosotros queremos que él pague lo que hizo porque dejó a un niño sin mamá. Serimar Soto tenía todo listo para su boda, pero su prometido le quitó la vida pocos meses antes de ese gran día. Y no podrás creer lo que este hombre le hizo, ni mucho menos la actitud tan reprobable que tomaron sus padres con respecto al feminicidio, queriendo hacer pasar un crimen como un trágico accidente. Siempre hubo ciertas señales de que Seri, como le decían de cariño, sufría de violencia doméstica. Incluso alguna vez llegó a expresar su temor de que la boda no se realizara debido a los incontables desacuerdos entre ella y su pareja. Se le llegaron incluso a ver marcas en su piel a consecuencia de los abusos, pero desgraciadamente el amor que sentía por ese hombre era demasiado grande como para buscar una separación. Serimar Soto Azúa de Torreón, Coahuila, de México, formaba parte de una gran familia. Además de ella, sus padres habían tenido 4 hijos, de los cuales Sandra Soto ocupaba un lugar muy especial en el corazón de Seri. Las 2 hermanas se tenían como confidentes la una de la otra. Por eso, cuando la tragedia tocó la puerta de su hogar, Sandra no descansó hasta hacerle justicia a su querida hermana. Como familia, nunca imaginaron tener que atravesar por una situación tan desgarradora, pues Serimar, quien era la más chica de todos, siempre se mostró como una mujer bastante responsable, amorosa y trabajadora, motivo por el cual, así como también debido a su corta edad, parecía tener un gran futuro por delante. Siendo aparte madre soltera de un pequeñito llamado Romeo, debía poner mucho empeño para llevar dinero a la casa. Su hijo era su principal motivo para salir adelante, dedicándose a lo que más disfrutaba en la vida, que era ser estilista. Gracias a su talento como maquillista, ya contaba con una clientela con la que podía solventar sus gastos y los de su hijo. Sin embargo, tenía metas mucho más altas por cumplir, como por ejemplo, tener su propio local en el cual montar un estudio de maquillaje mucho más profesional. Y aunque parecía ir por un buen camino para lograrlo, de pronto alguien se interpuso de una manera bastante abrupta. Una nueva pareja que, lejos de alentarla a cumplir sus sueños, intentaba controlarla en todos los aspectos de su vida. Su nombre era Jorge Alejandro Ugarte Hernández, un sujeto que se dedicaba a la música, teniendo un grupo de música de banda a quienes contrataban para eventos privados o para tocar en algunos bares en Torreón, Coahuila. Serimar, por su parte, era una mujer hermosa, carismática y risueña. Sandra la describió como alguien humilde, le gustaba la sencillez y la vida tranquila, y aunque era feliz al lado de su hijo y su negocio en crecimiento, le faltaba algo en su corazón para sentirse absolutamente plena. Quería formar una familia tradicional y con todos los requerimientos necesarios, como una boda por el civil y la iglesia. Por eso, cuando Jorge apareció en su vida, vio la oportunidad de enamorarse. Naturalmente, las primeras apariciones de este hombre en su vida se dieron de la manera más romántica posible. Era un sujeto muy detallista. La conquistó llevándole flores, serenatas, cenas a la luz de las velas, comportándose realmente como todo un caballero, dispuesto a todo con tal de un día llevarla al altar. Pese a que Serimar tenía un hijo, producto de una relación anterior, para Jorge no fue un impedimento que pudiera truncar los planes de a futuro. De hecho, pronto formalizaron, dando la impresión de ser una pareja feliz, con proyectos en común, metas por cumplir y con un mismo propósito, que era llegar al altar. La veía ella como muy entusiasmada con la boda. Ella soñaba con esa fiesta, soñaba con su vestido blanco y aparentemente pues llevaban una relación bien. O sea, lo que nosotros veíamos era siempre cosas pues normales o bonitas. Nunca jamás nos imaginamos que detrás de esa cortina de amor había un maltrato. Pero lo cierto era que durante los últimos meses de la relación, pese al compromiso, su vínculo ya venía deteriorándose cada vez más. Las discusiones se volvieron más frecuentes al punto de que los gritos llegaron a pasar a golpes, siendo Serimar la víctima en todo momento.
De hecho, una de las primeras personas en enterarse sobre el abuso fue Nayeli, amiga muy querida de la víctima, quien le pareció muy extraño ver cómo en algunas ocasiones Seri buscaba la manera de ocultar ciertas partes de su cuerpo, mas no podía encontrar la forma de ayudarla, ya que al igual que a su familia, le ponía cientos de pretextos, queriendo minimizar el terrible trato que recibía de este monstruo. Si bien también en determinado momento llegó a expresar tener muchos problemas con Jorge, lo único que le preocupaba era que la boda no se llevara a cabo, aunque hubo momentos fugaces en los que pensó, eso sí, en la posibilidad de alejarse, mas este sujeto la tenía tan controlada que siempre lograba obtener su perdón. Llegamos a ver algunas situaciones, no de violencia de forma directa, pero sí, por ejemplo, traía sus manos vendadas y sí le llegamos a preguntar qué era lo que le había pasado y siempre puso un pretexto, entonces nunca nos imaginamos que estuviera viviendo violencia. No obstante, conforme avanzaba el tiempo, era mucho más difícil ocultar la evidencia del maltrato, sobre todo en una ocasión cuando Nayeli vio en el brazo de su amiga una quemadura de cigarro. Le preguntó sobre cómo había llegado hasta ahí, a lo que ésta le respondió que fue un simple accidente. Eventualmente Nayeli ya no tuvo dudas de que su mejor amiga sufría de violencia, incluso la propia Serimar se lo llegó a confesar en determinado momento, diciéndole que había considerado cancelar la boda, que por desgracia ninguna de las dos pudo haber previsto el crudo desenlace sufrido meses después. Nayeli entonces estaba contra la espada y la pared, esto debido a no poder confesar todo lo que sabía a la familia de Seri, pues tenía mucho miedo de perder su amistad, traicionando su confianza de cierta manera, sin saber evidentemente que posterior ella sería la principal testigo sobre el feminicidio de su amiga. Decidiendo entonces quedarse callada, lo único a lo que pudo atinar fue aconsejar a su amiga, aunque quería que la relación terminara, no estaba en sus manos hacer algo al respecto. Por su parte, la mujer comprometida le hizo saber que desde hacía semanas ya había comenzado a defenderse, alzando la voz al igual que Jorge, tratando de cubrirse de los golpes e intentando salir lo menos lastimada posible de las discusiones. Desgraciadamente, esta no era para nada una estrategia que favoreciera a su integridad, ya que lejos de aminorar la violencia del sujeto, le generaba más rabia al ver la valentía de su prometida para expresarse de manera más segura. Jorge, como ya te imaginas, era un tipejo machista. Quería tener el control absoluto de su pareja y dejar muy en claro quién mandaba en la relación. Por eso, al ver la nueva actitud de Serimar Soto, puso más empeño en sobreponer su mandato y su autoridad. Nunca me imaginé que Jorge fuera una persona violenta y menos un asesino. Solo me dijo que ella se sentía muy triste porque a veces pensaba que ya no iba a haber boda porque tenían muchos problemas. Se suponía entonces que la boda se llevaría a cabo en el 2017. Sin embargo, antes de que se llegara la fecha, Jorge le arrebató la vida de una manera muy escalofriante a su prometida. El crimen ocurrió el viernes 27 de enero del año 2017. Para esa fecha, la organización de la ceremonia ya estaba casi lista. Incluso Serimar tenía su vestido y demás detalles que la llenaban de ilusión, mas no sabía que había elegido un vestido que nunca usaría, un vals que nunca bailaría y a un novio que le quitaría la vida. Entonces, dada la ocupación de Jorge, músico de banda, de vez en cuando Serimar lo acompañaba a los eventos. Esa noche Nayeli se unió al plan. Se suponía que el sujeto tocaría y las amigas pasarían un rato agradable, pero una vez que llegaron al lugar, se les informó que la fiesta había sido cancelada. La noticia no fue del total agrado de las chicas y el músico. Siendo viernes en la noche, los tres tenían ganas de olvidarse de la jornada laboral y disfrutar de buena música, baile y una que otra cerveza. Por lo tanto, les pareció buena idea salir a otro lado para seguir con lo que tenían planeado. Sin embargo, antes de llegar a otro bar, Jorge dijo que debía recoger unas cosas de su domicilio, de modo que las mujeres subieron al auto y él condujo hasta su casa en la colonia Ciudad Nazas, en Torreón. Una vez ahí, él se bajó del auto para ir rápido por lo que necesitaba. Sin embargo, repentinamente a Nayeli le llegó la urgencia de acudir al sanitario. Por eso, ambas descendieron del vehículo y también entraron a la casa. Que hasta ese momento las cosas marchaban, pues digamos, en absoluta normalidad. Pero tan solo minutos después, mientras la amiga de Serimar se encontraba en el sanitario, la pareja dio inicio a una discusión bastante subidita de tono.
se escuchaban gritos y reclamos como si Jorge estuviera furioso por algo, cosa que no tenía sentido, considerando que momentos atrás la pareja se encontraba conviviendo como de costumbre en público. Entonces Nayeli se sintió fuera de lugar, incómoda, no quería meterse en esa discusión y salió del baño directo a la sala, donde planeaba esperar a que la pareja se tranquilizara a un acuerdo e intentaran solucionar sus diferencias, pero esa esperanza de que pronto todo estaría bien estaba a punto de desvanecerse. Para ese entonces, Serimar tenía muy poca paciencia con respecto a los reclamos de su pareja. En primer lugar, ya no se quedaba callada y en segundo, ya le faltaba muy poco para llegar al punto de no retorno y querer terminar con el compromiso. Esa noche quizás hubiera sido la definitiva, solo que ya era demasiado tarde y Serimar no lo sabía. Harta de escuchar a Jorge, la mujer se acercó a su amiga para decirle que lo mejor era irse de ahí, tomar un taxi y alejarse lo más pronto posible de las agresiones del hombre. Nayeli rápidamente se puso de pie y juntas salieron a la calle para buscar la manera de volver a casa, que por desgracia, pese a que caminaron por la acera esperando la llegada de un taxi, este nunca apareció. En su lugar surgió la figura del auto de Jorge, con él a bordo conduciendo lentamente, casi al ritmo de la caminata de las mujeres. Luego los reclamos desde el auto continuaron. La situación para ese momento era crítica. Ellas por su parte queriendo avanzar rápido mientras que él prácticamente amenazándolas con su coche. Serimar no atinó a nada salvo seguir con su camino tratando de ignorar los gritos de su pareja hasta que de pronto sintió como la parte delantera del auto le dio un pequeño empujón al grado de tirarla al suelo. Las dos amigas comenzaron a temblar de miedo. Serimar se levantó con ayuda de Nayeli y equivocadamente pensó que ese escenario sería el peor, sobre todo cuando el sujeto se alejó de ellas, dando a entender que con ese empujón se daba por bien servido. Desgraciadamente la situación no estaba ni cerca de terminar, y es que nunca habían deseado tanto la aparición de un taxi, pero los segundos se hicieron eternos, las calles largas, solo querían marcharse ahí lo antes posible, pero no transitaba ningún tipo de transporte público. Minutos después, el sonido de un motor las hizo girar la cabeza hacia atrás, aunque contrario a dar un respiro de alivio, notaron la figura del auto de Jorge, venía justo del lado de la acera por donde ellas caminaban, a diferencia de que esta vez iba a toda velocidad, hasta alcanzar los 100 kilómetros por hora. Serimar y Nayeli corrieron buscando un refugio, ya que claramente el auto venía avanzando hacia ellas sin intenciones de frenar. Una catástrofe estaba a punto de ocurrir, por lo que ambas sintieron un escalofrío recorrer su cuerpo, y el pánico de ser embestidas por este psicópata que las perseguía las hizo correr como jamás lo habían hecho. No obstante, ganar la carrera a un auto era absolutamente imposible. Así que en cuestión de segundos Jorge ya les pisaba los talones y las chicas tuvieron apenas un instante para reaccionar. Nayeli, por su parte, alcanzó a brincar hacia un lado, mientras que Serimar no corrió con la misma suerte. Continuó su camino hacia adelante hasta que el frente del auto la embistió, haciéndola volar por el aire una distancia de aproximadamente 70 metros, que con esto te puedes imaginar la velocidad que llevaba este tipejo. A mí me dio mucho miedo. Yo dije, va a ver que a mí no me pasó nada, me va a hacer algo. Y yo me escondo ahí cerca del lugar en unas casas. Y yo veo donde él se baja, sale corriendo al medio del camellón y luego se regresa y abre el carro, abre la cajuela, saca unas cosas y vuelve a correr. Serimar Soto tenía 21 años de edad, acababa de ser arrollada por su prometido y se encontraba tirada en el asfalto, inconsciente. Lamentablemente nunca más volvería a abrir sus ojos, que mientras tanto su amigo observaba desde su escondite cómo Jorge se deshacía de las pertenencias de su pareja e inmediatamente emprendía la huida, sin remordimiento ni señales de querer ayudar a la mujer. Una vez abandonado el cuerpo, algunas personas se comenzaron a acercar. Nayeli estaba petrificada. Todo había ocurrido tan rápido y minutos después ya se encontraban los primeros auxilios en la zona. Sin embargo, algo que llamó mucho la atención fue la presencia tan inmediata de los padres de Jorge, pues daba la impresión de que tuvieran algún conocimiento de lo que iba a suceder, sobre todo por el hecho de no tener intenciones de acercarse a la víctima, sino estar al tanto de la situación. Naturalmente, los cuestionamientos a los padres del agresor no se hicieron esperar. Más el bienestar de Serimar era lo principal.
la preocupación de Nayeli y por eso se subió junto con ella a la ambulancia para trasladarse al hospital más cercano. Eso sí, no sin antes entregar las pertenencias de su amiga a los padres de Jorge, debido a que ellos aseguraron que se harían cargo de comunicar lo sucedido a la familia Soto. Pero lo cierto era que la única intención del matrimonio consistía en ocultar información en celos con pinches, cosa que quedó muy clara cuando, antes de llegar al hospital, el celular de Nayeli recibió una llamada muy extraña. Se trataba de estos señores con una petición bastante peculiar. Di que todo se trató de un accidente. Fue lo que solicitaron, dando además algunos consejos para su testimonio, como por ejemplo, relatar que los tres iban a bordo del vehículo cuando Serimar salió disparada. La situación se tornó, pues te lo puedes imaginar, bastante crítica. Por un lado, estos criminales por tapar a su hijo, intentando solapar a este hombre, y luego el propio Jorge, prófugo de la justicia, y finalmente Serimar en el hospital debatiéndose entre la vida y la muerte. Cuando vamos llegando al hospital, ahí estaban los papás de Jorge. Ellos nos interceptan y empiezan a explicar lo que sucedió, según ellos. Es que chocaron con un local de cervezas y Serimar estamos adentro. Serimar tiene su cuerpo pues todo quebrado, los omóplatos quebrados, costillas, piernas, una pierna y la pelvis deshecha, pero una fractura muy severa en el cráneo, que era lo que más dificultad tenía, que le ponía en riesgo su vida. Resultaba muy evidente que los padres de este sujeto buscaban a toda costa hacer pasar el crimen como un accidente, pensando que, dando esa versión de los hechos, la familia Soto no iba a involucrar a las autoridades. Era como si el bienestar de su nuera no les importara en lo absoluto, salvo ocultar los actos criminales de su hijo. Nayeli tuvo que sincerarse con la familia de su amiga, confesando la problemática relación en la que Seri estaba involucrada, y aunque los Soto les cuestionaron sobre el motivo por el que guardó silencio, para ella era muy importante no perder la amistad, es decir, traicionar a la joven divulgando la intimidad de ella y su pareja, porque se lo había revelado en modo de confidencia. Lamentablemente, las consecuencias de quedarse en una relación violenta estaba pasando factura de la peor manera posible. Días después del ataque todavía no podía recobrar la conciencia, y aunque sus familiares no querían perder la esperanza de un milagro, por desgracia los resultados de los exámenes médicos dieron el peor pronóstico. El cuerpo de Serimar fue incapaz de responder a cualquiera de los estímulos de dichas pruebas. Fue entonces que sus seres queridos ya no pudieron evadir más la realidad. Ella nunca volvería a ser la misma de antes, y a los pocos días lamentablemente perdió la vida o se declaró muerte cerebral, más específicamente el 3 de febrero del año 2017. Y es cuando la desconectan ya no había ninguna esperanza y su corazón dejó de latir el 4 de febrero. Era una mujer llena de ilusiones, cuyo sueño más grande consistía en formar una familia donde su pequeño hijo creciera rodeado de amor. Su único error pues fue haberse enamorado de este psicópata, un tipo aparte desalmado, sin la más mínima empatía, capaz de dejar huérfano al hijo de su pareja. Jorge, ¿te das cuenta? No pensó en nadie al momento de actuar, excepto satisfacer sus arranques de furia, sus arranques de loquera, y de cierta manera tomar venganza de la mujer que cada vez alzaba más la voz para defenderse. Y aparte, como si semejante injusticia no fuera suficiente, los padres de Jorge insistieron en la historia del accidente. No contaban con que Nayeli hiciera caso omiso a sus peticiones, e inmediatamente, cuando fue a declarar, relató con lujo de detalle todo lo ocurrido aquella fatídica noche, logrando así que se abriera una carpeta de investigación por feminicidio. Pero bueno, ahora las autoridades tenían por delante la tarea de buscar al culpable para proceder al arresto, ya que desde el día del crimen nadie lo volvió a ver. Por su parte, Sandra Soto, hermana de la ahora fallecida, se vio obligada a dejar su luto de lado para acelerar el camino hacia la justicia. Y lejos de quedarse en cama llorando por su irreparable pérdida, puso manos a la obra, haciendo todo a su alcance para dar con el paradero del responsable de haberle quitado la vida a su hermana. Y así comenzó con una página de Facebook en internet, la cual utilizó para dar voz a Serimar y que se conociera su caso. Depositó su confianza en la comunidad, esperando que si alguien hubiera visto al sospechoso lo denunciara lo antes posible.
Ahora debía tener paciencia, pues en cuestión de tiempo alguien aparecería de forma anónima con datos muy importantes. En tanto, recurrió a publicaciones muy emotivas para generar empatía con los habitantes del estado, especialmente el día en que se suponía se iba a celebrar la boda, que era un 10 de agosto del año 2017. Una fecha que, contrario a estar llena de alegría e ilusión, ahora representaba dolor y sufrimiento. La novia estaba sin vida, el novio prófugo, un niño sin mamá y decenas de personas profundamente lastimadas debido a la pérdida de la señorita Soto. Así que ese día Sandra subió a internet imágenes del anillo de compromiso, el vestido de novia y demás detalles de la ceremonia. Fue un fuerte mensaje, aparte contundente, que lo hizo para, como te digo, hacer conciencia sobre la falta de conocimiento del paradero de este asesino, dejando en claro que se rehusaba a rendirse y que no se iba a detener hasta ver a este tipejo tras las rejas. Que para su sorpresa, esas imágenes no solo generaron empatía en la gente, sino que llegaron al sitio correcto, a la mirada correcta de quien tenía datos reveladores sobre Jorge. A cambio de esta información, Sandra prometió mantener la identidad del denunciante oculta, con motivo obviamente de salvaguardar su integridad, pues los datos revelados, además de señalar prácticamente su lugar de trabajo, también incluían su domicilio. Jorge Ugarte llevaba un tiempo residiendo en un anexo de la organización Alcohólicos Anónimos. Siendo más que suficiente estos datos, la Fiscalía de Coahuila acudió al siguiente día para proceder al arresto y tan solo 5 días después, el hombre ya estaba siendo vinculado a proceso. Posteriormente se corrió el rumor de querer imputar el delito de homicidio en lugar de feminicidio, motivo por el cual decenas de personas se organizaron para realizar una manifestación y exigirle a las autoridades que el caso se tratara como lo que era. A la sala de audiencia también acudieron integrantes de la Red de Mujeres de La Laguna, quienes se mantienen vigilantes del proceso, pues consideran que el caso cuenta con las agravantes para ser tipificado como feminicidio. Se nos hace lo más lógico que sea tipificado como feminicidio, ya que a ella le atropelló el hombre con el que se iba a casar. Al haber tenido una relación de confianza y afectiva con el imputado, le daba el caso los motivos más importantes para ser considerado así. Sin embargo, el proceso del hombre se retrasó al grado de pasar un año entero sin una sentencia, siendo hasta noviembre del año 2018 cuando se llevó a cargo el juicio oral. Tanto la familia de Serimar como el Ministerio Público se encargaron de proporcionar todas y cada una de las pruebas que señalaban a Jorge como único culpable del crimen. Desgraciadamente, la familia Soto tuvo que soportar el recuerdo de cómo había quedado el cuerpo de la joven, absolutamente destrozado. Sin embargo, esa era la principal evidencia para ganar el caso, casi tan importante como el testimonio de la mujer que lo presenció todo, o sea, la señorita Nayeli. Aunado a esto, otra persona también tuvo el valor de subir al estrado. Se trataba de alguien que desde lejos vio cómo Jorge huía de la escena del crimen, muy despreocupado de auxiliar a la mujer que estaba en el suelo debatiéndose entre la vida y la muerte. Que también, por si todo esto no fuera suficiente, los investigadores se dieron el tiempo de indagar entre la comunicación de la entonces pareja por medio de sus teléfonos celulares, logrando así extraer información bastante contundente sobre el abuso doméstico ejercido por él en la relación. Y con esto se pudo demostrar que Serimar ya venía soportando desde hacía meses un maltrato psicológico, físico y aparte emocional, que en lo económico también hubo algunos señalamientos, dejando en claro que de alguna u otra forma Jorge se aprovechaba de su novia para obtener dinero. Jorge ya fue sentenciado en noviembre, el 26 de noviembre del 2018, finalmente, con una sentencia condenatoria por 46 años, 3 meses. Dicha condena se estableció por el delito de feminicidio en agravio en contra de su entonces pareja. Sin embargo, pasar las siguientes 4 décadas tras la reja no le pareció adecuado a este asesino, por lo que tiempo después intentó apelar bajo el argumento de supuestas irregularidades en el proceso. Sin embargo, un análisis detallado sobre el caso demostró que todo había ocurrido en regla, tiempo y forma, dejándole a este hombre su sentencia inicial, que por su parte Sandra y su familia solo pudieron agradecer el hecho de que se hizo justicia, más esa herida en el corazón por lo irreparable de su pérdida y de la más pequeña de los Soto jamás va a cicatrizar por completo. Acuérdate que en YouTube están los 2 canales, el principal que es Pepe Misterio y el secundario es Muchos Más Misterios, que entre los dos hay videos toda la semana.